es interesante porque Clausewitz es un personaje que tuvo una vida interesante, ¿no? Un poco, quizás, algunos dicen que un poco desgraciada, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero sí que es cierto que vivió en un momento decisivo en la historia, ¿no? Clausewitz, Karl von Clausewitz, era un oficial prusiano, ¿no? Un oficial prusiano, él nació en el año 1780 y él fue un testigo de las guerras napoleónicas, ¿no? De hecho, se le llama, se le sitúa o se le clasifica como uno de los intérpretes de Napoleón, junto con otro pensador que fue Jomini, Henri Antoine de Jomini, que era suizo y sirvió a las órdenes de Napoleón, pero Clausewitz estuvo en el otro lado, ¿no? Estuvo en el lado prusiano, en el lado de los aliados de las coaliciones contra Napoleón. Clausewitz era un hombre que no era noble, lo cual era rarísimo en el ejército prusiano, porque entre otras cosas Federico II, el rey de Prusia a finales del siglo XVIII, pues no quería nadie que no fuese noble entre sus oficiales. Sin embargo, cuando llega la Guerra de los 7 años, pues se ve obligado a reclutar a gente que no era noble, a gente burguesa. El padre de Clausewitz era un empleado de Hacienda y le convierten en segundo teniente, ¿no? Lo que sería un alférez nuestro. Y eso, curiosamente, aunque luego lo desmovilizan rápidamente después de la guerra y tal, eso es lo que permite que Clausewitz se una al ejército prusiano, porque era hijo de oficial, ¿no? Entonces, él se une, pero no era noble, ¿no? Después, con los años, se le reconocerá a la familia un título de nobleza y por eso se llama von Clausewitz, ¿no? Pero en principio no era noble, entonces era un poco una rareza, ¿no? Era un no noble que estaba haciendo la carrera de oficial y además entra muy joven, en aquella época era lo normal, ¿no? A los 12 años se une a un regimiento prusiano y a los 13 está en la guerra. Está en la guerra contra los revolucionarios franceses en la frontera del Rin, ¿no? O sea que ya desde niño prácticamente él conoce lo que es la guerra, ¿no? Y hay cosas que no se conocen muy bien de él, ¿no? Por ejemplo, siempre se le sitúa como un hombre muy intelectual, muy formado, pero en realidad él se forma en un regimiento prusiano. O sea, él tiene una educación inicial muy básica. Lo que pasa es que destaca, es un hombre muy inteligente. Y cuando tiene 20 años le admiten en la Academia de Guerra y, bueno, ahí durante un par de años se forma como oficial y destaca, queda como uno de los más brillantes. El jefe de Estado Mayor del ejército prusiano, el futuro jefe de Estado Mayor, que entonces era director de la Academia, Scharnhorst, se fija en él y, bueno, lo utiliza como uno de sus colaboradores, porque los prusianos se dan cuenta de que hay que reformar el ejército, ¿no? Que contra esos ejércitos masivos revolucionarios franceses, pues su antiguo ejército pequeño, profesional, muy disciplinado, pero también un poco rígido, pues no sirve, ¿no? Y entonces esto Clausewitz tiene oportunidad de comprobarlo en 1806, que es un momento muy difícil para él, porque es cuando el ejército prusiano es barrido, ¿no? Por el ejército de Napoleón en la batalla de Jena-Auerstadt, una batalla doble, en la cual el ejército prusiano, el mejor de Europa teóricamente, pues es barrido del campo de batalla. Clausewitz se va a Francia prisionero, pasa ahí un tiempo, y cuando vuelve, esa idea de que hay que reformar el ejército prusiano pues es más fuerte que nunca, ¿no? Y entonces él se aplica a esa tarea junto con Scharnhorst y con sus compañeros. Y además hay otro acontecimiento que es muy importante en la vida de Clausewitz en ese momento, que es que él se enamora de una mujer, Marie von Brühl, que era de un nivel social muy superior al suyo. Esto también influye mucho en Clausewitz, ¿no? Clausewitz es, digamos, un advenedizo, alguien que entra en el ejército prusiano de una manera un poco extraña, un poco excepcional, pero que después, al casarse con, primero ser novio, después casarse con Marie von Brühl, se eleva socialmente, ¿no? Con la oposición de la familia de ella, lógicamente. Decían, te vas a casar con este hombre que es un teniente, ¿no? Un capitán que además no es noble, ¿no? Pero bueno, parece que fue una cuestión de amor y al final se casan. Y Marie von Brühl era condesa y además era una dama de la corte. Y entonces ella era una mujer muy preparada intelectualmente y que introduce a Clausewitz en la alta sociedad de Berlín. En aquella época Berlín era un centro cultural importante, ¿no? Y es la que realmente le permite a Clausewitz ese refinamiento intelectual, porque hasta entonces su formación no era muy refinada, ¿no? Pero a partir de el momento que empieza a frecuentar a Marie von Brühl, él se introduce en los círculos intelectuales de Berlín y es cuando adquiere esa educación superior. Luego hay otro acontecimiento muy importante, que es cuando Prusia en el 1812 a la fuerza se une a Napoleón en la invasión de Rusia, que Clausewitz junto con otros oficiales decide no seguir esa política de su país e incluso decide abandonar el ejército y unirse al ejército ruso.
¿no? Algo que no se le perdona a Clausewitz durante el resto de su vida, ¿no? Él está sirviendo durante la invasión francesa, él sirve con los rusos, él está en la batalla de Borodino, incluso aparece en Guerra y Paz, ¿no? De Tolstoy, aparece una escena en la que sale Clausewitz en la batalla de Borodino. Bueno, después de cuando Napoleón es derrotado, pues esos oficiales que se han pasado al bando ruso vuelven al bando prusiano, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces Clausewitz, que tenía una brillante carrera por delante, pues esa carrera de alguna manera se trunca. Él todavía sirve en combate, está en Waterloo, algo que no realmente en Waterloo, sino una de las batallas complementarias de Waterloo, la batalla de Wavre, que es el jefe de Estado Mayor de un cuerpo de ejército prusiano, que es el que impide que un cuerpo francés se una a Napoleón, lo cual probablemente hubiera sido decisivo para que Napoleón ganase la batalla. Ese cuerpo prusiano es derrotado, pero al sacrificarse impide que Napoleón tenga más tropas, ¿no? Entonces, bueno, hay un papel agridulce, Clausewitz de nuevo, ¿no? Efectivamente, él contribuye a la victoria, pero al final no se lleva los laureles de la victoria, no participa entre los vencedores y lo que es el cuerpo de ejército es derrotado, ¿no? Que se sacrifica. Y después de eso, pues prácticamente a Clausewitz lo exilian interiormente. Le nombran director de la Academia de Guerra, asciende a general, llega a ser un general de 2 estrellas, un mayor general en el ejército prusiano, pero le tienen 15 años como director de la Academia Militar. ¿no? Y ahí es cuando escribe realmente la mayor parte de sus obras, por lo menos la parte más importante. En esos 15 años, pues él realmente sigue con su vida intelectual y es cuando le da tiempo a escribir. Y es cuando se empieza a escribir pues ese gran tratado que será de la guerra, ¿no? Y ya no le llaman al servicio de las armas hasta 1830, en la cual otro de sus compañeros, Gneisenau, que era jefe de Estado Mayor, le llama, ¿no? Y le dice, tenemos un problema en Polonia, puede que estalle otra guerra, es la revolución de 1830, ¿no? Hay agitación en toda Europa, y entonces despliegan en Polonia, le sorprende una epidemia de cólera, y curiosamente Clausewitz acaba sus días participando en una operación, no voy a decir de ayuda humanitaria, pero de apoyo a autoridades civiles. Ese cuerpo de ejército prusiano que se ha desplegado en Polonia no combate, pero al final acaba haciendo una tarea de combate contra una pandemia, ¿no? Una epidemia de cólera que estaba diezmando la población en Polonia, ¿no? Ellos intentan de alguna manera cortar esa epidemia, pero Clausewitz muere ahí. No se sabe bien si murió de cólera o si murió del agotamiento. Parece que él regresa a su casa y en un momento dado tiene un colapso y muere. No se sabe bien exactamente de qué, pero muere con 51 años. Y su esposa es Marie, la que realmente recopila todos los escritos de su marido y la que con esos escritos, con la ayuda de algunos compañeros, ella es la que edita y publica de la guerra, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Porque en realidad lo que se publica es una recolección de lo que Clausewitz había escrito, compilado por su esposa y por una serie de compañeros, pero no es realmente lo que Clausewitz, salvo algún libro, no es realmente lo que Clausewitz probablemente quería haber escrito, ¿no? Es una especie de puzzle, ¿no? de collage de todo lo que había escrito hasta ese momento. Marie le hace el marketing, porque claro, Marie sigue trabajando en la corte y es la que coge el libro y lo lleva a la corte y dice, este es el libro de mi marido y este es un libro brillantísimo. Y gracias a eso, pues de la guerra es conocido en Alemania. En aquella época no lo conocía nadie más, ¿no? Pero gracias a eso es conocido en Alemania, aunque Marie muere pocos años después y realmente hay una época un poco que en la cual de la guerra permanece un poco en la oscuridad, ¿no? en el olvido, ¿no? Aunque luego ya veremos cómo renace, ¿no? Y esa es la historia de Clausewitz. Entonces es la historia de un hombre que realmente podía haber llegado mucho más lejos, ¿no? Tenía las condiciones para haber sido probablemente jefe de Estado Mayor del ejército prusiano. Pero, sin embargo, por una serie de circunstancias, la falta de nobleza, su decisión de abandonar el ejército prusiano en la campaña de Rusia, toda esta serie de cuestiones, su exilio en la escuela de guerra, pues realmente se queda en un general de división que realmente no llega a alcanzar, ¿no? Todo lo que podía haber alcanzado. Pero, a cambio, tiene tiempo para escribir y probablemente, gracias a eso, si a Clausewitz le hubieran dado un mando o hubieran nombrado jefe de Estado Mayor, probablemente no hubiera tenido tiempo para escribir de la guerra, ¿no? Y probablemente sería un jefe de Estado Mayor más, hubiera sido un jefe de Estado Mayor más del ejército prusiano.